Jehová Dios descendió al monte Sinaí en toda su gloria y por medio de Moisés promulgó sus mandamientos a los israelitas. Vulneraban continuamente sus enseñanzas y corrían el riesgo de ser condenados o ejecutados por la ley. Su sinceridad, fidelidad y en silencio amor os da. Nunca se arrepiente de lo que él hace. Dios espera que cuando entiendas el verdadero lado de él, crecerás mucho más cerca de él. De verdad experimentarás su amor y su preocupación por la humanidad. A él tu corazón le darás, sin más dudas ni más sospechas sobre él. En silencio hace todo por el hombre. Su sinceridad, fidelidad y en silencio amor os da. Nunca se arrepiente de lo que él hace. Nunca pide nada a cambio, nunca espera obtener algo. Su único fin es genuino amor y fe. Es genuino amor y fe. Cuando tu corazón realmente conozca el carácter de Dios y perciba su esencia con profundidad, a Dios sentirás junto a ti, lo sentirás. Esta es la verdad. Su sinceridad, fidelidad y en silencio amor os da. Nunca se arrepiente de lo que él hace. Nunca pide nada a cambio, nunca espera obtener algo. Su único fin es genuino amor y fe. Es genuino amor y fe. Tras escapar a la persecución de los soldados egipcios, Moisés siguió conduciendo a los israelitas hacia el sur hasta llegar al monte Sinaí.
Jehová Dios descendió al monte Sinaí en toda su gloria y por medio de Moisés promulgó sus mandamientos a los israelitas. Dios pronunció todas estas palabras. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ningún ídolo. No te inclinarás a ellos, ni les servirás. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Después de conducir a los israelitas fuera de Egipto, Dios promulgó leyes tales como los mandamientos, las enseñanzas, las prohibiciones y los decretos. Un total de 613 leyes tras su recopilación por generaciones posteriores, para enseñar a la gente e instruirla explícitamente en el modo de adorar a Dios y vivir en esta tierra. Estos mandamientos y leyes fueron los primeros requisitos precisos para orientar a la humanidad en cómo vivir y para regular la conducta humana y delimitar los criterios morales. También fueron los primeros fundamentos y pautas para determinar la pecaminosidad de los actos. Pagarás el doble. ¡Vamos, camina! ¡Lapidadlos! ¡Lapidadlos! ¡Matarlos! ¡Lapidadlos! Facilitaron a las siguientes generaciones indicaciones y criterios para establecer una constitución y sentaron las bases para el perfeccionamiento de los sistemas judiciales de generaciones posteriores. Estas leyes han influido profundamente en numerosos preceptos legales y conceptos jurídicos modernos. Por ejemplo, sobre la base de los 10 mandamientos, se definieron como delitos el asesinato, la violación, el robo, la calumnia y la malversación. Los mandamientos y las leyes promulgados por Jehová Dios a los israelitas no solo han tenido gran repercusión en la ley humana, sino que también han desempeñado un papel crucial en la instauración y el desarrollo de la civilización moral y las instituciones democráticas en las sociedades humanas. Tras vivir cientos de años bajo las restricciones de la ley, los israelitas acabaron siendo incapaces de respetarla. Vulneraban continuamente sus enseñanzas y corrían el riesgo de ser condenados o ejecutados por la ley. Asimismo, en reiteradas ocasiones, los asediaron otros pueblos y fueron sometidos al tormento de la guerra y la opresión. Por ello, oraron encarecidamente y recurrieron a Dios. Y recibieron una promesa que significaba que los israelitas podrían obtener una ofrenda eterna por el pecado y que ya no se les condenaría ni ejecutaría según la ley. Una promesa que revolucionó la existencia y el destino de los israelitas.
Así, Jehová Dios habló a los israelitas por medio de un profeta. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. La obra de Dios, el carácter de Dios y Dios mismo. 3. Las palabras de Jesús a sus discípulos después de su resurrección. Juan, capítulo 20, versículos 26 al 29. Y después de 8 días, sus discípulos estaban dentro, incluyendo a Tomás. Entonces, Jesús apareció cuando las puertas estaban cerradas. Se paró en medio de ellos y les dijo: «La paz sea con vosotros». Luego le dijo a Tomás: «Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Estira tu mano y ponla en mi costado, y no carezcas de fe, pero cree». Y Tomás le respondió diciendo: «Mi Señor y mi Dios». Jesús le dijo: «Tomás, crees porque me has visto. Benditos los que no han visto, pero aún así creen». Juan, capítulo 21, versículos 16 y 17. Le dijo por segunda vez: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Él le respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Él le dijo: «Alimenta a mis ovejas». Le dijo una tercera vez: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Pedro estaba triste porque le había preguntado por tercera vez: «¿Me amas?». Y le dijo: «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo». Jesús le dijo: «Alimenta a mis ovejas». Estos pasajes narran algunas cosas de las que el Señor Jesús hizo y les dijo a sus discípulos después de su resurrección. En primer lugar, echemos un vistazo a las posibles diferencias en el Señor Jesús antes y después de resucitar. ¿Seguía siendo el mismo que en el pasado? Las Escrituras contienen el siguiente versículo que le describe después de aquel acontecimiento. Entonces Jesús apareció cuando las puertas estaban cerradas. Se paró en medio de ellos y les dijo: «La paz sea con vosotros». Es evidente que en aquel tiempo Él ya no era un cuerpo de carne, sino espiritual. Esto se debe a que Él había trascendido los límites físicos, y cuando la puerta estaba cerrada, todavía Él pudo ponerse en medio de las personas y permitirles que lo vieran. Esta es la mayor diferencia entre el Señor Jesús posterior a la resurrección y el que vivió en la carne antes de ella. Aunque no había diferencia entre el aspecto del cuerpo espiritual de aquel momento y cómo era Él antes, ahora era un extraño para las personas, porque se había convertido en un cuerpo espiritual después de resucitar de entre los muertos. Comparado con su cuerpo anterior de carne, este cuerpo espiritual era más desconcertante y confuso para las personas. También creaba más distancia entre Él y ellas, quienes sentían en su corazón que el Señor Jesús se había vuelto más misterioso en ese tiempo
esas interpretaciones y sentimientos por parte de ellas los transportó, de repente, a una era de creencia en un Dios que no podía verse ni tocarse. Por tanto, lo primero que Él hizo tras su resurrección fue permitir que todos lo vieran, confirmar su existencia y el hecho de su resurrección. Además, restauró su relación con las personas para que volviera a ser como la que tuvo con ellas cuando obraba en la carne, y era el Cristo que ellos podían ver y tocar. De este modo, uno de los resultados es que nadie tuvo dudas de que Él hubiera resucitado de la muerte después de haber sido clavado a la cruz, y que no se dudara de la obra del Señor Jesús para redimir a la humanidad. Otro resultado es que, al aparecerse tras la resurrección y permitir que lo vieran y lo tocaran, proporcionaba una firme garantía a la humanidad en la era de la gracia. Desde ese momento en adelante, no se podría regresar a la época precedente, la era de la ley, por la desaparición o la deserción del Señor Jesús, sino que seguirían adelante, siguiendo las enseñanzas del Señor Jesús y la obra que Él había realizado. Una nueva fase se había abierto, pues, de manera formal en la obra de la era de la gracia. Quienes habían estado bajo la ley salieron debidamente de debajo de ella desde ese instante y entraron a una nueva era, con un nuevo comienzo. Estos son los múltiples significados de la aparición del Señor Jesús a la humanidad después de su resurrección. Siendo Él un cuerpo espiritual, ¿cómo podían tocarlo o verlo? Esto está relacionado con la relevancia de que el Señor Jesús se apareciera a la humanidad. ¿Habéis notado algo en estos pasajes de las Escrituras? Por lo general, los cuerpos espirituales no pueden verse ni tocarse. Además, la obra que el Señor Jesús había asumido después de resucitar ya había llegado a su fin. Por tanto, en teoría, ya no tenía necesidad alguna de regresar entre las personas en su imagen original para encontrarse con ellas, pero que se apareciera en su cuerpo espiritual a seres humanos como Tomás hace que su relevancia sea más concreta y penetró con mayor profundidad en el corazón de las personas. Cuando se acercó a Tomás, dejó que el dubitativo Tomás tocara su mano y le indicó: «Estira tu mano y ponla en mi costado, y no carezcas de fe, pero cree». Estas palabras y estos actos no eran cosas que el Señor Jesús quisiera decir o hacer después de haber resucitado solamente, sino también antes de ser clavado a la cruz. Es evidente que antes de la crucifixión, Él ya sabía que existían personas como Tomás. ¿Qué podemos ver en esto? Él seguía siendo el mismo después de resucitar. Su esencia no había cambiado. Las dudas de Tomás no acababan de empezar, sino que le habían acompañado todo el tiempo que él había seguido al Señor Jesús. Pero Él era el Señor Jesús que había resucitado de entre los muertos y que había regresado del mundo espiritual con su imagen y su carácter originales y con la comprensión de la humanidad que tenía en su época en la carne. De modo que fue primero en busca de Tomás para que éste tocara su costado, para que no sólo viera su cuerpo espiritual después de la resurrección, sino que pudiera tocar y sentir la existencia de su cuerpo espiritual y se deshiciera de todas sus dudas. Antes de que el Señor Jesús fuera clavado a la cruz, Tomás siempre dudó de que fuera el Cristo y no podía creerlo. Su creencia en Dios
solo se cimentaba en aquello que él podía ver con sus propios ojos, en lo que podía tocar con sus propias manos. El Señor Jesús entendía muy bien cómo era la fe de este tipo de persona. Ellos solo creían en el Dios del cielo y no creían en absoluto ni aceptaban al enviado por el Dios ni en el Cristo encarnado. Con el fin de que le reconocieran y creyeran en la existencia del Señor Jesús y que de verdad era Dios encarnado, Él permitió que Tomás le tocara el costado. ¿Dudó Tomás de forma distinta antes y después de la resurrección del Señor Jesús? Siempre estaba dudando, y excepto el cuerpo espiritual del Señor Jesús que se le apareció personalmente y le permitió a Tomás que tocara las marcas de los clavos en su cuerpo, nadie pudo resolver sus dudas ni consiguió que se deshiciera de ellas. Por tanto, desde el momento en que el Señor Jesús le permitió tocar su costado y le dejó palpar la existencia de las marcas de los clavos, y la duda de éste desapareció, supo realmente que el Señor Jesús había resucitado y reconoció y creyó que Él era el verdadero Cristo, que era Dios encarnado. Aunque en ese momento Tomás ya no dudó, había perdido para siempre la oportunidad de encontrarse con Cristo, de estar con Él, de seguirle, de conocerle. Había perdido la oportunidad de que Cristo lo perfeccionara. La aparición del Señor Jesús y sus palabras proveyeron una conclusión y un veredicto sobre la fe de quienes estaban llenos de dudas. Usó sus palabras y sus actos prácticos para decirles a los que dudaban, a los que solo creían en el Dios del cielo, pero no en Cristo. Dios no elogió la creencia de ellos, ni que le siguieran llenos de dudas. El día que creyeran por completo en Dios y en Cristo, solo podría ser el día en que Dios completara su gran obra. Por supuesto, también sería el día en que su duda recibiría un veredicto. Su actitud hacia Cristo determinó su destino, y su obstinada duda significaba que su fe no había producido resultados, y su intransigencia indicaba que sus esperanzas eran en vano. Al estar su creencia en el Dios del cielo alimentada de ilusiones, y su duda hacia Cristo era en realidad su verdadera actitud hacia Dios, incluso aunque tocara las marcas de los clavos en el cuerpo del Señor Jesús, su fe seguía siendo inútil, y su resultado solo puede describirse como golpear el viento. Inútil. Lo que el Señor Jesús le dijo a Tomás también le indicaba claramente a todas las personas. El Señor Jesús resucitado es el Señor Jesús que había pasado con anterioridad 33 años y medio entre la humanidad. Aunque había sido clavado a la cruz y experimentado el valle de sombra de muerte y la resurrección, su aspecto no había sufrido cambio alguno. Aunque ahora tenía marcas de clavos en su cuerpo y había resucitado y salido de la tumba, su carácter, su comprensión de la humanidad y sus intenciones hacia ésta no se habían modificado en lo más mínimo. Asimismo, les estaba diciendo a todos que Él había bajado de la cruz, triunfado sobre el pecado, sobre las dificultades y sobre la muerte. Las marcas de los clavos solo eran la prueba de su victoria sobre Satanás, de haber sido la ofrenda por el pecado para redimir con éxito a toda la humanidad. Estaba proclamando que ya había cargado con los pecados de ésta y que había completado su obra de redención. Cuando regresó para ver a sus discípulos, les dijo con su aparición: «Sigo vivo, sigo existiendo. Hoy estoy verdaderamente delante de vosotros
para que podáis verme y tocarme. Siempre estaré con vosotros. El Señor Jesús también quería usar el ejemplo de Tomás como advertencia para la gente futura. Aunque creas en el Señor Jesús, no puedes verle ni tocarle. Sin embargo, puedes ser bendecido por medio de tu fe verdadera y puedes verle a través de ella. Este tipo de persona es bendecida. Estas palabras, registradas en la Biblia, que el Señor Jesús habló cuando se le apareció a Tomás, son de gran ayuda para todas las personas de la era de la gracia. Su aparición y lo que le dijo a este discípulo han tenido un profundo impacto en las generaciones futuras y tiene una relevancia eterna. Tomás representa a un tipo de persona que cree en Dios, aunque duda de Él. Esta clase de persona tiene una naturaleza sospechosa, un corazón siniestro, son traicioneros y no creen en las cosas que Dios puede lograr. No creen en la omnipotencia divina ni en su gobierno, ni tampoco en el Dios encarnado. Sin embargo, la resurrección del Señor Jesús fue una bofetada para ellos y les proporcionó así la oportunidad de descubrir y reconocer su propia duda, de aceptar su propia traición, creyendo de verdad en su existencia y su resurrección. Lo que ocurrió con Tomás fue una advertencia y un aviso para las generaciones posteriores, para que más personas pudieran tener cuidado de no dudar como Tomás, y que si lo hacían, se hundirían en la oscuridad. Si sigues a Dios, pero solo como Tomás, siempre quieres tocar el costado del Señor y sentir sus marcas de los clavos para confirmar, verificar, especular si Dios existe o no, Dios te abandonará. Por tanto, el Señor Jesús requiere que las personas no sean como Tomás, que solo creen lo que ven con sus propios ojos, sino que sean una persona pura, sincera, que no albergue dudas hacia Dios y que solo crean en Él y le sigan. Este tipo de persona es bendecida. Este es un requisito muy pequeño que el Señor Jesús tiene para las personas y una advertencia para sus seguidores. Esta es la actitud del Señor Jesús hacia quienes están llenos de dudas.